Bueno, buenas tardes, casi ya. Seguimos con la siguiente mesa, que hemos titulado Medicina 5.0, la innovación al servicio del paciente. En esta mesa vamos a abordar una de las caras más humanas de la tecnología, de los avances tecnológicos, los aplicados al ámbito médico, a la asistencia sanitaria, al sistema sanitario actual. En este contexto, la IA ofrece oportunidades para revolucionar esta asistencia con el objetivo de hacerla más eficaz, más accesible, tanto para los propios profesionales como para los pacientes. Y en este sentido es un campo lleno de posibilidades, pero también de grandes retos, ¿no? Lo que está claro es que está redefiniendo un nuevo paradigma de cómo abordar la salud, y de todo esto vamos a hablar con nuestros ponentes, con nuestras ponentes. Empiezo por allí. Tenemos a Carlos Jouber, responsable de Sanidad en Amazon Web Services España. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Tenemos a Juan José Beunza, director de IA Salud de la Universidad Europea. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Laura García Bermejo, aquí a mi lado, directora científica del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria. Bienvenida, muchas gracias. Y tenemos una cuarta ponente que entra por videollamada, que es Noemí Cívicos Villa, directora general de Salud Digital y Sistemas de Información para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Bienvenida, Noemí. Buenos días, gracias. ¿No te oímos? No. Ahora sí. ¿Nos oyes tú bien a nosotras? Muy bien. ¿Nos oyes bien? Sí, perfectamente, Perfecto. gracias. Genial. Pues nada, quería empezar con una pregunta para todos y para todas. Como decía, una de las aplicaciones, una de las mayores revoluciones en el contexto del avance tecnológico es la inteligencia artificial, y una de sus aplicaciones quizá más revolucionarias es el diagnóstico asistido, ¿no? La detección de patrones en radiografías o en resonancias que el ojo humano quizá pasaría por alto o tardaría mucho más en ver. Y quería preguntaros hasta qué punto están siendo ya este tipo de métodos una realidad, y en este sentido, cuáles son los avances más importantes a los que estamos asistiendo. Si queréis ir respondiendo uno a uno en este sentido. Carlos, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Venga. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación hoy a estar aquí. A ver, respecto al tema de inteligencia artificial en diagnóstico, estamos viendo muchas tecnologías ya a disposición de la capa clínica, pues para acelerar diagnóstico o para hacer ciertos cribados, ¿no? Por ejemplo, pues en radiología, cómo somos capaces de detectar, pues antes quizás que un humano, pues ciertos marcadores o ciertas imágenes que podrían detectar cierta enfermedad para dar cierto diagnóstico, ¿no? Es cierto que estamos todavía en un momento quizás incipiente, donde estamos viendo estas tecnologías, estamos viendo muchas startups que están generando tecnología alrededor de ello y creándola, y estamos empezando a ver cómo se está probando ya en hospitales y en la capa clínica. En nuestro país ya hay ciertos hospitales que tienen para algunas enfermedades específicas, por ejemplo, tecnología que ya están usando, y siempre es importante, yo creo, nombrar aquí que esta tecnología debe ser creada, debe ser certificada, debe cumplir los estándares de seguridad y de privacidad con los que tenemos con los que tenemos definidos en el país y en la Unión Europea, ¿no? Y asegurarnos que está a disposición de todos, ¿no? A la hora de crearlo. Juan José. Yo estoy de acuerdo. Hay muchísimos algoritmos ya disponibles, muchísimos. Hay pocos realmente validados clínicamente. Yo creo que el paso actual consiste en unidades de validación que empiecen a encontrar qué valor clínico aportan realmente esos algoritmos, qué errores cometen y qué riesgos tienen. Igual que para cualquier dispositivo médico exigimos una evidencia de qué hace, qué no hace y qué riesgos tiene para el paciente, hay que exigir la misma calidad para los algoritmos de IA. Y creo que ahora estamos en fase de realmente de saber qué aportan y hasta qué punto los podemos utilizar o no. Laura, no sé cómo lo ves. Sí, confirmo absolutamente lo comentado por los previos ponentes. Yo, que llevo 20 años trabajando en un hospital de la sanidad pública, que ahora es el núcleo de un instituto de investigación, precisamente somos escenarios para esa validación. Y para que la población y los ciudadanos nos quedemos tranquilos, porque, como tú comentabas y han comentado en la mesa anterior, bueno, hay una cierta sensación de cómo nos manejaremos con estas herramientas. Es importante decir que las validaciones que se hacen a nivel hospitalario
siguen escrupulosos los procedimientos de validación de cualquier otra herramienta que hemos utilizado previamente y se siga utilizando en la práctica clínica, un test de una PCR, un marcador en sangre. Quiero decir, no lleva nada diferente, la validación es igual de robusta y, sobre todo, que estos algoritmos y estas herramientas de inteligencia artificial no dejan de ser parte del proceso de diagnóstico y de manejo de un paciente. Es decir, no es el único dato por el cual se toma una decisión clínica, sino que es uno más. Evidentemente, uno muy potente, que además muchos de estos algoritmos integran no solamente imagen, sino parámetros que todos vemos en una analítica al día de hoy o una mutación en un gen, los combinan todos, con lo cual la potencia es muy alta, pero no deja de estar en un entorno en el que el clínico, con su sabiduría, elabora el diagnóstico final con varios parámetros, no solamente con el elemento de IA, para que todos quedemos tranquilos. Luego hablaremos más de cómo generar esta confianza en la población. Noemí, no sé, ¿tú cómo lo ves, ¿no? Este estado actual de avance? ¿Cómo ves, cuáles son los avances más destacados a los que estamos asistiendo? Pues bueno, coincido plenamente con los tres ponentes. Desde luego, los algoritmos de inteligencia artificial ya se aplican a todo el ciclo de vida del proceso asistencial. Cuando digo todo, es desde la gestión de la demanda hasta la adherencia al tratamiento y, sobre todo, por supuesto, el diagnóstico y también la prevención. Incluso en el Sistema Nacional de Salud, pues bueno, mantiene en este momento una penetración pues bastante creciente. Y bueno, tenemos unos datos del año 2023, no del Sistema Nacional de Salud, pero bueno, de forma más global, que indicaban pues, que la aplicación de la inteligencia artificial en resonancias permitía acelerar un 70% los diagnósticos y a trabajar un 26% más rápido y detectar un 29% más de lesiones. Pero estoy completamente de acuerdo con Laura también en su reflexión, es decir, esto es una herramienta para el profesional. Y, por lo tanto, nuestra labor y nuestro objetivo con la implantación de estas herramientas es optimizar el tiempo de nuestros profesionales, que puedan centrarse en los casos más complejos y, bueno, de hecho, casi la mitad de los profesionales afirman que gracias a la IA pueden dedicar más tiempo al paciente. Dentro del Sistema Nacional de Salud, en un primer análisis que realizamos el año pasado como punto de partida para la elaboración de la estrategia de inteligencia artificial del SNS, que tenéis en la web del Ministerio de Sanidad a vuestra disposición, junto con las comunidades, ya identificamos 155 algoritmos de inteligencia artificial que están en uso en el sistema público y el 64% de ellos en la etapa diagnóstica, con lo cual pues esto es ya no es una tendencia, es una realidad y es creciente. Sí. Juan José, más allá de la mejora y la agilización del diagnóstico que estamos comentando, otro cambio de paradigma tiene que ver con la anticipación, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos respecto al uso de la IA en esa prevención o incluso predicción? No sé si lo podemos decir así. ¿A qué avances estamos asistiendo que permitan quizá incluso adelantarse a una manifestación de una patología, por ejemplo? A ver, los clínicos generalmente llegamos tarde, cuando ya el paciente tiene unos síntomas asociados con un cambio anatómico, fisiológico. Y con los algoritmos de Machine Learning, sobre todo, vamos a poder, y ya estamos adelantando la fase diagnóstica a la fase preclínica, antes de que los síntomas aparezcan. Además, tenemos la monitorización. Tenemos el Internet of Medical Things, Internet de las Cosas Médicas, que nos permite monitorizar en tiempo real a los pacientes y podemos adelantarnos a que el paciente tenga síntomas. Hay sensores médicos, hay sensores no médicos, como puede ser el móvil, como puede ser nuestro movimiento, cómo conducimos, que hay en el frigorífico de casa. Todo dispositivo smart está dando información de nosotros, de nuestro estado físico, psicológico, etc. Entonces, con toda esta monitorización que ya se usa para publicidad personalizada, vamos a poder empezar a aplicarla a la promoción de la salud de los pacientes. Y, por último, hay modelos de inteligencia artificial generativa como el Delphi 2M o el SleepFM, que son modelos que no predicen texto, sino que predicen enfermedades. Yo creo que estos tres elementos juntos y revueltos van a ser el paradigma del cambio y de la revolución de la atención clínica que tenemos. Y el adelantar el diagnóstico va a ser un elemento clave y el predecir también, porque la capacidad predictiva de los últimos modelos publicados es enorme. Es interesante.
Estamos hablando, Laura, de una medicina cada vez más personalizada, ¿no? Cada vez más dirigida. Y si está despuntando en algún ámbito es en el del tratamiento contra el cáncer. ¿Cómo está influyendo la IA y estos avances tecnológicos en, digamos, transitar hacia esa oncología de precisión, ¿no? Cada vez más dirigida? Está influyendo muy positivamente. Cuando herramientas tan potentes como la IA se desarrollan con buenos fines y se usan bien, la influencia solo puede ser positiva. Coincido con el ponente anterior en que en el caso de la oncología hemos trabajado mucho en diagnósticos más precisos y en tratamientos muy personalizados. De hecho, los porcentajes de cura de tumores en estos momentos, en algunos tipos de tumores, están por encima del 90%, algo que hace 30 años, cuando yo empecé a hacer investigación, no era impensable, ni pensable. Por supuesto, el cáncer se ha convertido en muchos de los casos, y esperemos que ese porcentaje se incremente más, en una enfermedad casi crónica. Al final los pacientes acaban muriendo de alguna otra patología, no del propio cáncer. Pero tenemos, y engancho con el comentario anterior, tenemos un área de mejora donde la IA va a ser tremendamente relevante, que es el adelantarnos a esa aparición del cáncer. Y aquí la IA en oncología es tremendamente favorecedora, puesto que conocemos lo que se denomina como población en riesgo. Es decir, quién por un histórico familiar, ¿de acuerdo?, quién por unos hábitos que están asociados a la aparición de tumores, quién por el área demográfica en el que vive, en el cual hay presencia mayor de mutágenos. Esa población o esas poblaciones, desde luego, van a tener un porcentaje más alto. Y ahí es donde la IA, en identificar de forma precisa población en riesgo y permitir hacer un seguimiento a esas personas, va a ser tremendamente un salto cualitativo. Identificar qué personas van a poder desarrollar cáncer con una precisión alta va a ser un cambio de paradigma a la hora de reducir al máximo la mortalidad en oncología y aumentar al máximo el porcentaje de supervivencia. Claro, muy interesante. Noemí, la innovación tecnológica requiere financiación y casi, también estamos hablando de un cambio de paradigma, pues casi requiere también un cambio de modelo de funcionamiento quizá de nuestros hospitales, de nuestras consultas. Te quería preguntar si es viable para el Sistema Nacional de Salud integrar y también normalizar, ¿no?, estos avances sin generar asimetría, sin generar brechas, ¿no?, también entre la sanidad pública y privada. Pues bueno, sí, es viable, a los hechos me remito, y si se realiza de forma coordinada y equitativa, lógicamente, en todo el Sistema Nacional de Salud. Por eso es importante pues que esa implantación de soluciones de inteligencia artificial se lidere, se gobierne desde el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, hay una subcomisión específica del Consejo Territorial dedicada a la implantación de soluciones de salud digital, donde trabajamos pues, con todas las comunidades autónomas en diversos programas, y hay un programa específico para el despliegue de casos de uso y de soluciones de esta forma cohesionada y equitativa pues, en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, una vez que ya en el Sistema Nacional de Salud nos hemos dado entre todos pues, esa estrategia de la que comentaba antes, pues estamos trabajando también modelos de gobernanza comunes muy importantes, es decir, en las estructuras organizativas de cada organización, de cada servicio de salud, debe haber una unidad que gestione, que controle, que regule la generación y el ciclo de vida de estas soluciones dentro del servicio de salud. La mayoría de las comunidades autónomas ya las tienen o están en proceso de creación de las mismas. Muy importante también, y también estamos trabajando esa parte, la formación y capacitación de profesionales del Sistema Nacional de Salud, no solamente sanitarios, sino también gestores y tecnológicos. Y, bueno, pues por parte del Ministerio también facilitar esa implantación
con una serie de herramientas comunes que van a facilitar la identificación y la valoración, como decía el compañero antes, de esos algoritmos y soluciones de inteligencia artificial. En concreto, pues un catálogo de soluciones de inteligencia artificial susceptibles de ser aplicadas al Sistema Nacional de Salud, de tal forma que las comunidades autónomas sepan que esos servicios, esos algoritmos ya existen, y después pues unos procesos, unos mecanismos de valoración conjuntos, normativos, técnicos y funcionales de algoritmos que ayudarán además a elaborar esa documentación necesaria para después superar si ese algoritmo pues, o el proveedor de ese algoritmo lo desea, ese proceso de homologación obligatorio que el reglamento de dispositivos de productos sanitarios nos marca la Comisión Europea que tenemos que hacer. Y por último, pues ese trabajo, ese desarrollo de casos de uso conjuntamente, de forma común y colaborativa, identificados por las comunidades y liderados por las mismas. Gracias, Noemí. Carlos, quería hablar contigo sobre el tema de los datos, que es algo también que, enlazando un poco con lo que comentábamos antes, preocupa también así a veces a la población, ¿no? Porque el acceso a grandes masas de datos es una de las claves del desarrollo de esta tecnología, pero hablamos de una información muy íntima de las personas, ¿no? ¿Cómo abrimos la puerta a estos avances y a la garantía de estos avances sin dejar desprotegida la privacidad, digamos, de las personas? Bueno, yo creo que por dar un poco también de contexto un poco también a la parte anterior, un dato que tenemos que tener en cuenta: España a nivel de digitalización es el país con mayor grado de digitalización en salud de los países grandes de la Unión Europea. ¿Vale? Esto quiere decir que somos uno de los pocos que tiene la primaria y la especializada junta dentro del servicio de salud y gestionada de manera única, por lo cual tenemos información de nuestros ciudadanos y pacientes de manera desde que nacen básicamente hasta que fallecen, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? Entonces, esto nos da grandes volúmenes de información, como tú decías. Si a esto le metemos toda la parte de medicina de precisión que comentábamos antes, donde vamos a empezar con datos genómicos, que son de grandes volúmenes, si empezamos con datos de imagen médica, que era la primera pregunta por donde arrancábamos, que también son datos de grandes volúmenes, lo que necesitamos para dar esa medicina de precisión que hablamos es un entorno que sea capaz de gestionar toda esa información y que lo haga de manera segura y confiable, ¿no? Entonces, AWS, nuestra prioridad como plataforma cloud es que los datos estén de manera segura, privada y de manera confiable para el ciudadano. Para ello ponemos a disposición de los pacientes y de los usuarios de la plataforma más de 166 servicios certificados para IPA, por ejemplo, que sería el estándar americano. Toda nuestra plataforma está certificada en GDPR y, lo más importante para España, cumplimos el Esquema Nacional de Seguridad nivel alto, ¿no? De esta manera permitimos que hospitales públicos, servicios de salud y los ciudadanos per se, cuando utilicen luego las plataformas, tengan acceso a una tecnología y a una innovación que es muy difícil tener de una manera individual, ¿no? Garantizamos esa seguridad, como decíamos, y al final nos permite que plataformas como Sigenes, por ejemplo, en la capa de genómica, o plataformas como Únicas en la capa de enfermedades raras, puedan beneficiarse de inteligencia artificial y de algoritmos de inteligencia artificial de manera segura y democraticemos ese uso a la ciudadanía, al igual que se democratizó el uso de la nube pues para empresas como Uber, Netflix o algunas otras en el pasado, ¿no? Entonces, los dispositivos, yo creo que, por concluir, ¿no? Nuestra prioridad número uno, seguridad, gobierno y privacidad de los datos. La tecnología existe y debemos ser capaces de gestionarla de manera única, y a nivel país tenemos datos, o sea que realmente estamos en una posición, yo creo que muy buena. Noemí, vuelvo contigo en relación con lo que comentábamos ahora, porque desde el Ministerio se está impulsando el Espacio Nacional de Datos de Salud como una red para compartir información y acceder, como decíamos, a grandes masas de datos, pero bajo protocolos comunes. Quería preguntarte cuál es la hoja de ruta para garantizar que las oportunidades que puede dar este sistema lleguen a todas las comunidades autónomas y no dependan del código postal, ¿no? de cada persona. Bueno, pues el establecimiento del Espacio Nacional de Datos de Salud es otro programa, todos los programas de la Estrategia de Salud Digital que trabajamos junto con las comunidades. Por lo tanto, el acceso a esa Espacio Nacional de Datos de Salud es exactamente igual para todas las comunidades autónomas. De hecho, trabajamos en varios casos de uso ya dentro de este Espacio Nacional de Datos de Salud con todas ellas. Además, pues las comunidades también han recibido una ayuda financiera para facilitar esa conexión al Espacio Nacional
de datos de salud. En concreto, bueno, en ese proyecto sí que tengo que decir pues, que colaboramos con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Este ministerio es nuestro proveedor tecnológico, el que nos provee la infraestructura tecnológica que hace posible este Espacio Nacional de Datos de Salud. Y luego, desde el Sistema Nacional de Salud, trabajamos el modelo de gobernanza, es decir, las reglas de acceso y uso de esos datos que sí que quiero aclarar, no se mueven, se trata de un acceso federado, o sea, esos datos no se mueven de su sitio, ¿vale? O sea, es decir, solamente se mueven si hay que procesarlos en el Espacio Nacional de Datos de Salud y bajo unas ciertas condiciones muy restrictivas que se reflejan en ese modelo de gobernanza. Y además se definen también a través de la Oficina del Dato del Sistema Nacional de Salud qué casos de uso se van a trabajar. Se necesita una autorización previa de las comunidades y del Ministerio para poder trabajar esos casos de uso en el Espacio Nacional de Datos. Este Espacio Nacional de Datos de Salud será después ese entorno procesamiento seguro que el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que se publicó, como sabéis, en marzo del año pasado, indica que el organismo de acceso a datos nacional, que es la entidad que va a regular todo el uso secundario de datos en España y su relación con otros Estados miembros, pues debe poseer. Entonces, el Espacio Nacional de Datos de Salud será ese entorno de procesamiento seguro de ese organismo de acceso a datos. Gracias, Noemí. Laura, vuelvo contigo, cambiando de tema, dejando atrás los datos, para preguntarte por otra de las aplicaciones prácticas de los avances, que tiene que ver con el descubrimiento de nuevos fármacos. No sé si también relacionado con la oncología que comentábamos antes. Claro, son procesos, el descubrimiento y la prueba, el estudio de nuevos fármacos que llevan muchos años habitualmente, ¿no? ¿Cómo está cambiando este paradigma de descubrimiento y de desarrollo de nuevas terapias, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica? Este es un gran punto, Marta, y no solo para oncología, sino en general para muchas patologías. Y es un gran punto desde dos puntos de vista. Primero porque efectivamente va a revolucionar cómo es el descubrimiento y la validación de nuevos fármacos, que como tú comentabas es un proceso que puede tener hasta 15 y 20 años, hasta la aprobación de un nuevo fármaco, con toda la preclínica en células y animales y los ensayos clínicos en humanos. Ahora mismo hay algoritmos que permiten hacer ese desarrollo en escasos días y empezar a inferir si esa nueva molécula sería eficaz y tendría un valor añadido frente a los fármacos que ya tenemos disponibles. Claro, los tiempos se acortan de manera radical y algo muy importante, esto impacta muy positivamente en la sostenibilidad de los sistemas de salud. A nadie se le escapa que las terapias avanzadas, que son tremendamente eficaces y nos están dando curaciones completas, eliminar la enfermedad, tienen un coste económico altísimo por todo el desarrollo del fármaco anterior. Si podemos visualizar mediante inteligencia artificial si ese fármaco el nuevo va a ser más eficaz o menos eficaz, esto impacta muy positivamente en la sostenibilidad. Pero no solo en las nuevas drogas, sino en el reposicionamiento y el reuso de drogas ya habitualmente utilizadas para patologías. Esta es una corriente que viene de Europa y en el que España está liderando. En general, España lidera en muchos de los escenarios de medicina personalizada y de inteligencia artificial. Coincido con Carlos, que son drogas que han sido fármacos que han sido diseñados y probados en una determinada patología y han mostrado eficacia y han mostrado baja toxicidad, seguridad, que mediante inteligencia artificial se descubre que tienen mecanismos de acción que son parte de otras enfermedades, de tal manera que ese mismo fármaco, poder utilizarlo en otra patología y reusar ese fármaco es tremendamente ventajoso, en especial en enfermedades raras, donde a veces no hay opciones y donde farmacéuticas, pues el estudio de mercado no les sale en positivo, digamos,
o en subtipos tumorales donde, bueno, son tremendamente excepcionales y tampoco no hay tanta opción. Exactamente. Por dar un dato, Marta, si puedo, sobre el tema de investigación y farmacia, yo creo que un ejemplo claro lo tuvimos durante el COVID, por ejemplo, ¿no? El uso de tecnología de nube, de inteligencia artificial y machine learning permitió a Moderna, por ejemplo, en este caso, en AWS, secuenciar la vacuna en 2 días, cosas que antes no pasaban. Acelerar redujo un 90% sus costes de computación y en 25 días tenía la vacuna fabricada. Y esto ha sido hace 4 años con tecnología, hace 4 años, no con la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Claro. Entonces, a día de hoy, como ha comentado, a nivel de farmacia, a nivel de investigación, hay muchísima disposición a utilizar esta tecnología para avanzar y a poner al final un tratamiento mucho más personalizado y mucho más rápido en los pacientes. Quería preguntaros a todos, a todas, enlazar un poco lo que comentábamos al principio de la confianza de la población, ¿no? Porque estamos hablando de un ámbito en el que al otro lado hay personas en un momento posiblemente de alta vulnerabilidad, enfrentándose al miedo, a la incertidumbre de lo que supone una enfermedad o la posibilidad de tenerla. Y hay momentos en los que igual la tecnología puede generar desconfianza o al menos ser percibida como algo ajeno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para asegurar que esta innovación, que estos avances, que esta incluso utilización de la IA en consultas por parte de sus médicos directamente, refuerce la confianza en vez de debilitar esta relación de médico-paciente que es tan importante, ¿no? No sé, Juan José o Carlos, si queréis empezar. Yo creo que la confianza en el médico, en el clínico, seguirá siendo el corazón de la confianza. Es decir, yo no confío en una herramienta tecnológica, en la IA. Yo confío en un clínico que utiliza la IA con su criterio personal, con su experiencia, con todas las validaciones en el ámbito local que se han realizado. Y yo seguiré confiando en ese clínico. Creo que desde ese punto de vista es sencillo. Lo que hay que definir claramente es el marco de uso de estas herramientas, donde es el clínico el que decide personalmente si la utiliza o no, y luego él firma el diagnóstico o firma el tratamiento y asume la responsabilidad, que ese es otro campo que se está debatiendo mucho, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿El médico, claro, el hospital que ha contratado el producto, la empresa que lo ofrece o la tecnológica que está detrás de toda esa estructura? ¿Quién tiene la última responsabilidad? Para mí, el médico. Claro. Y si el médico no lo ve claro, no debe utilizarla. Y como nos comentabas antes, es todo un ecosistema donde la IA es un elemento más. Igual que la medicina basada en la evidencia es un elemento más, no es el único. Y es el clínico el que tiene que tener en cuenta todo para tomar una decisión y asumir la responsabilidad, claro. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, sí que es cierto que hace años se hablaba de IA o médicos. En los últimos años se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta de que esto no es así, de que la IA es un apoyo más y una herramienta más que tienen los médicos para tener más información y tomar las decisiones de una manera mucho más informada, ¿no? Yo podría dar un par de ejemplos en este caso sobre el uso de la inteligencia artificial en centros de salud, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña ellos tienen un proyecto de rediseño del sistema sanitario catalán, que es donde una de las patas es la tecnológica, ¿no? Y donde dentro de la tecnología pues, está el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ellos han creado un chatbot basado ese chatbot en tecnología de inteligencia artificial de Amazon con uno de nuestros partners que se llama Vimpa, donde básicamente lo que hacen es poner a disposición del médico la capacidad de hacerle preguntas para, oye, tengo una duda en este paciente específico, con esta condición específica y esta información que no sé o no sé cómo debería hacer, ¿no? Entonces, lo que han hecho ha sido entrenar ese chatbot con información médica de editoriales médicas, donde es dato ya contrastado, más las prácticas de guías clínicas del servicio de salud. Entonces, lo que está haciendo básicamente es dotar al médico de la capacidad de tener más información que antes era muy complejo porque nadie es capaz de estar al día de toda la información médica que hay, sino lo que le da es un poco más de información para que tome su decisión. Y efectivamente la decisión será del médico, pero la va a tomar de una manera un poco más informada, ¿no? Entonces, esto al final, cuando volviendo a la pregunta inicial, es cómo garantiza que los ciudadanos sean capaces de ser más, estar más cercanos a la tecnología o no verlo como un riesgo, pues al final demostrándoles que lo que es no es un sustituto, sino es un complemento. Y dando información o mecanismos a los médicos para poder tomar decisiones más informadas y más rápidas también, ¿no? Claro, Juan José. El gran riesgo que tenemos, por ejemplo, son las ofertas de atención sanitaria directamente sin pasar por el médico.
como puede ser Claro. OpenAI Health o la propuesta de Cloud Anthropic que acaba de ser publicada, donde lo que se ofrece es una asistencia de información al paciente sin filtro, un de filtro. clínico. Ese es el gran campo para mí que requiere un debate muy profundo y una formación de los ciudadanos sobre si es fiable o no es fiable. La IA generativa comete muchas alucinaciones a día de hoy. Eso abre un melón inmenso. Sí. Yo incidiría en esa formación, que además la mesa anterior ya lo ha comentado, formación para el clínico o para el profesional, para utilizar correctamente la IA, la herramienta, pero sobre todo para la población, para que no se produzcan casos en los cuales haya una desinformación por parte del paciente, de tal manera que cualquier criterio, no haya criterio formado y cualquier cosa que se ofrece no sea analizada, pero tampoco para que estas herramientas que ofrecen, bueno, que casi el paciente puede llegar a la consulta clínica y ya tengo mi diagnóstico, paremos. Para eso es muy necesaria la formación, una formación adecuada, y además no olvidar otro aspecto muy importante, que cuando uno pasea todos los días por los pasillos de un hospital se da cuenta. Los pacientes, desde luego, exigen en buena manera una medicina personalizada, una medicina eficaz, una medicina poco tóxica, pero lo que siguen exigiendo es humanidad en todo este proceso. Humanidad. Alguien con quien puedan hablar, alguien al que le puedan transmitir sus miedos, alguien con quien compartir las incertidumbres. Y eso sigue siendo el clínico, el que hace esa labor, y el que nunca va a dejar de hacerlo. Noemí, no sé si quieres aportar algo. ¿Se está formando lo suficiente a la población en esto que estamos comentando? A ver, estamos lejos de la formación ideal a la población. O sea, a ver, en cuanto a la posible vulnerabilidad que puedan, bueno, sí que puedan generar este tipo de herramientas. A ver, es absolutamente indudable que las herramientas de inteligencia artificial generativa están en uso por una gran parte de la población, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos evitar estos casos que estábamos comentando hasta ahora. O sea, es decir, oye, pues yo voy a una consulta y le he preguntado a ChatGPT que me diga una serie de cosas, ¿no? Entonces, el cliente en este caso, el paciente en este caso, ya lleva, no su diagnóstico, pero ya lleva una serie de preguntas muy específicas en muchos casos que le quiere hacer al médico. Entonces, ahí está cómo podemos ayudar nosotros al facultativo, como comentaba Carlos, es decir, dotarle de esas herramientas que me faciliten la respuesta a una persona que viene ya con una serie de preguntas específicas sobre su patología, sobre su enfermedad, y luego el utilizar esas herramientas también para facilitar esa comunicación. En el Ministerio con las comunidades hemos hecho un pilotaje de implantación de escribas de transcripción en centros de atención primaria con 7 comunidades autónomas, y después de 5.000 consultas, pues los pacientes, la satisfacción de los pacientes ha sido de más del 87%, y su feeling es que pues, se han sentido más cercanos al facultativo, que han podido conversar de forma más adecuada, el facultativo ha podido prestarles más atención porque no tiene que estar tecleando en el ordenador la transcripción, se sienten más seguros porque todo lo que dicen queda transcrito y queda grabado y queda transferido a la historia clínica siempre que el facultativo lo estime oportuno. Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial aquí, utilizada de forma pues, adecuada, en mucha medida pues, reduce esa incertidumbre y esa vulnerabilidad. Hemos hablado de la pata de la población, ¿no? Del paciente, y lo habéis comentado algunos de vosotros. Está la pata de hacer partícipes también a los propios profesionales sanitarios, que incluso en algunos momentos también pueden
recelar de la tecnología o de la IA, o verlo como algo que incluso les va a sustituir en estas cosas que se dicen, o verlo como algo ajeno también, ¿no? Al igual que los propios ciudadanos. Juan José, quería preguntarte qué papel juega la formación de los propios, de los futuros médicos, médicas, sanitarios, sanitarias en todo esto, ¿no? Yo estoy firmemente convencido de que aplicar tecnología o aplicar IA no va a resolver ninguno de los problemas del sistema sanitario. Yo creo que son los clínicos los que pueden implementar un uso con sentido clínico en beneficio del paciente y de los propios profesionales de la salud, y eso va a ser una revolución enorme. Y para que los clínicos lideren esta revolución enorme necesitan ese conocimiento, esa formación que creo que todavía no tienen. Por eso para mí la formación es urgente e importante y es fundamental. Sin esa formación no vamos a tener nada de todo lo que estamos hablando. Creo que tienen que saber qué es la IA, tienen que saber cómo funciona la IA, qué beneficios aporta y qué riesgos tiene. Y por eso desde la Universidad Europea intentamos con muchísima fuerza que todos los estudiantes de grado, posgrado, formación continua se conviertan en usuarios de IA. No necesariamente desarrolladores, pero sí usuarios. Y un usuario tiene que entender lo básico para entender cómo funciona, porque tiene una sensibilidad X, una especificidad, una accuracy, lo que sea, ¿no? Y por eso hemos incorporado, por ejemplo, en el grado de medicina ya hay una asignatura, en las asignaturas individuales hay complementos, hay un máster de inteligencia artificial para el ámbito sanitario específico y en todos los másteres prácticamente hay un módulo de IA, y lo que queremos es que todos salgan con ese conocimiento básico y esencial para que sean capaces de liderar la implementación. Claro, si no va a ser difícil, ¿no? No sé el resto cómo veis este tema de la formación del propio profesional. Bueno, yo creo que, como decía Juanjo, o sea, hay que ir poco a poco. Cada vez somos más digitales y los estudios de digitalización, como decíamos antes, son más avanzados, ¿no? Yo creo que también, aparte de formarlos y de que la usen en su día a día, hay que ayudarles en el gobierno de la IA y en la parte de la seguridad que hablamos antes, ¿no? Asegurarnos como instituciones públicas que ponemos a disposición de los médicos la tecnología necesaria de manera segura, de manera gobernada y sabiendo cómo se está usando. Que yo creo que es una de las patas que les va a dar también confianza y les va a ayudar a utilizarla, ¿no? Y a formarse. En el caso que os contaba antes, por ejemplo, de Axia en Cataluña, el 98% de los médicos, la satisfacción del uso es del 98%, es decir, es muy alta de la tecnología y lo están usando 22.000 médicos y tiene una adherencia del 52%. Es decir, la mitad de los médicos repiten en usarla, es decir, algo ven. Es bastante alto, ¿eh? Sí. Para el número de médicos de atención primaria como está, ¿no? Entonces yo creo que si les das las herramientas, si les ayudas en esa formación, porque ha habido que formarlos, y garantizas y ayudas en que todo sea seguro, esté gobernado y demás, con la tecnología adecuada, yo creo que podemos usarlo. No sé si... Sin duda. Es algo que ya está con nosotros. También en los hospitales públicos y en las universidades públicas estamos con asignaturas en grado de medicina. Esa gobernanza en un hospital como el Hospital Ramón y Cajal ya se está organizando a nivel tanto de la gestión y del uso de la IA desde un punto de vista asistencial de la gestión hospitalaria, como de los datos de investigación, del uso secundario de datos. Cuando organizas algo, eso siempre da muchísima seguridad. Es más, lo organizas y además lo estandarizas y lo armonizas con todos tus vecinos. Como bien comentaba Noemí antes, se está trabajando en modelos federados donde se comparten procesos, procedimientos y lecciones aprendidas. Esto va reduciendo cada vez más el grado de incertidumbre y va dejando a los profesionales y a los sujetos u objetos de esa IA mucho más tranquilos. Aún así, están todos los procedimientos regulatorios en los cuales también es necesaria la formación. Rompo una lanza por ello, porque muchas veces se nos olvida que, como se ha comentado al principio de la mesa, esto tiene que tener unas certificaciones, esto tiene que tener unos marchamos de calidad, de que son confiables, y también los profesionales que las usamos y los que las recibimos debemos tener también cierta formación en que esa regulatoria está al 100% cumplida. La formación, sin duda, clave.
Sí, perdona, Juan José. Una cosita. Nosotros estamos en un debate abierto con otras universidades públicas y privadas de España sobre qué contenidos tiene que tener esa formación. Y fruto de esa colaboración ha surgido un manual que hemos publicado con el Sevier, Manual de Inteligencia Artificial para Entornos Sanitarios, y la tercera edición sale el 15 de marzo, que incorpora IA generativa. Tiene 5 capítulos de IA generativa. Lo digo por si alguien está interesado en una propuesta, que no es la única ni tiene por qué ser la mejor, pero es una propuesta de qué contenidos básicos tiene que tener cualquier clínico. Quería preguntaros, nos quedan 5 minutos, pero sí quería preguntaros por, siguiendo con la pata del profesional sanitario, por esta advertencia que hacen a veces algunos profesionales del miedo, digamos, a que en el día a día la tecnología les acabe robando tiempo en vez de lo contrario, ¿no? De que es de lo que se trata. No sé cómo veis esta advertencia y en realidad, ¿cómo veis que puede ayudar la IA a lo contrario, ¿no? A minorar esa carga burocrática o carga de tiempo que igual les roba realmente tiempo con el paciente? No sé, Carlos, a lo mejor. Pues, a ver, yo creo que uno de los ejemplos lo ha dado Noemí antes con los escribas que se están probando, donde la satisfacción es alta y lo que haces es dedicar al paciente y al profesional a dar sus datos, ¿no? Nosotros en Amazon, por ejemplo, desarrollamos un sistema que se llama HealthScribe, que se encarga precisamente de ser ese tipo de escriba digital, ¿no? Otro ejemplo es el que hemos nombrado de Axia, por ejemplo, donde lo que estás dando es al profesional mucha capacidad de hacerse un súper médico, ¿no? De tener mucha más información de la que tenía. Y otro ejemplo que te puedo dar respecto al uso de la tecnología para acelerar los tiempos, que es un poco la pregunta. En este caso, por ejemplo, con Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu es hospital pediátrico en Cataluña, focalizado mucho en enfermedades raras. Ellos tienen un problema. Cuando un niño tiene una enfermedad rara, normalmente pasa muchas veces por el médico de manera muy continua durante los primeros años de vida. Es muy difícil, lo decíamos antes, ¿no? Muy difícil diagnosticar. Entonces, eso genera un montón de información que luego es muy difícil de asumir, ¿no? Entonces, cuando llega un momento en el que alguien decide que hay que secuenciar la muestra del niño y dice, oye, vamos a hacer una secuenciación genómica, vamos a analizarla, esa secuenciación genómica llega a un genetista, ¿no? Y ese genetista necesita entender qué ha pasado antes, porque con una secuenciación no te vale para nada, ¿no? Tienes que saber por qué vienes aquí. Entonces, leer toda esa información lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, con Sant Joan de Déu, en este caso, lo que hicimos fue poner la inteligencia artificial a disposición de los genetistas para que codificase de manera automática la historia clínica, sacase los fenotipos de la ontología fenotípica del paciente y le diese al genetista la capacidad de, en lugar de tener que revisar toda la información, decir, oye, este paciente se han detectado estos fenotipos en este lugar para que puedas ir a buscarlo, y ahora ya utiliza tus conocimientos con la secuenciación genómica para mezclarlo y dar tu diagnóstico, ¿no? Esto ha permitido duplicar la velocidad de los genetistas. Entonces, yo creo que un poco la tecnología va a permitir acelerar esto. Para ir cerrando, que nos quedan nada, poco más de 2 minutos, sí quería haceros una pregunta final a todos. Quiero que sea como casi un titular. Durante mucho tiempo, y en parte todavía hoy, hay partes de la población, ¿no?, que ven la IA como en la medicina como algo casi futurista. Si nos volviéramos a sentar en esta mesa dentro de 10, 20 años, ¿qué aplicación tecnológica práctica que hoy creemos que es imposible o que nos asombra, creéis que estará integrada en la práctica clínica, casi incluso normalizada? Ya os digo, titular, casi telegráfico, por favor. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que va a ser medicina personalizada, proactiva, donde no vamos a tratar enfermedad, sino que vamos a tratar salud. Va a ser personalizada con todos los datos de genómica y muy dedicada y de precisión, y luego va a ser muy humanizada con el médico, de esta parte que decíamos antes, dejando esa tecnología que va a haber, que hay entre médico y paciente, sino que va a ser mucho más cercana. Juan José. Para mí, la IA agéntica, sin ninguna duda. Yo apostaría por las herramientas de IA que nos permitan identificar poblaciones en riesgo. ¿Y Noemí? Pues además de la IA agéntica, la introducción de agentes y las relaciones entre ellos, la comunicación entre ellos, diría que bueno, el gemelado digital también va a ser una cosa que vamos a ver muy normal dentro de 20 o 30 años, tanto aplicada a la gestión como a la asistencia sanitaria. Bueno, pues veremos si nos sentamos en esta mesa dentro de 20 años, veremos a ver de todo esto que hay, ¿no? Nada, muchas gracias a todos, a todas. Noemí, desde la videollamada, muchas gracias. Terminamos aquí la mesa, gracias a los ponentes y a todos los que estáis escuchando. Muchas gracias, seguimos con la jornada.